Cartagena siempre darle las gracias por estar esta tarde con nosotros y sobre todo gracias infinitas a Elena Ruiz por abrirnos siempre las puertas y facilitarnos este magnífico espacio. Muchísimas gracias a ella por apostar y creer en la cultura local. Pues mi cometido esta tarde es presentar aquí a este señor que tengo aquí a mi izquierda, que no tiene trabajo ninguno. Y bueno, para mí es un honor y es un placer, porque he de decir, antes de nada, que a mí me facilitó muchísimo con su trabajo sobre el sirio para que yo pudiera hacer mi novela Playa de Poniente, y le estaré eternamente agradecida. Pues bien, Luis Miguel Pérez Adán es historiador, arqueólogo, documentalista y cronista de esta ciudad, especializado en historia antigua y arqueología, con una sólida formación académica obtenida en la Universidad de Murcia. Su trayectoria profesional se caracteriza por un profundo compromiso con la investigación, preservación y difusión del patrimonio histórico de Cartagena, ciudad con la que mantiene una estrecha vinculación profesional y personal. Como cronista oficial de Cartagena y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, Luis Miguel Pérez Adán ha desarrollado un extenso cuerpo de trabajo en torno a la historia local. Actualmente es técnico del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, donde se encarga de la gestión y conservación de documentos históricos, además de impartir clases en la Universidad Politécnica de esta misma ciudad, dentro de la Universidad de Mayores, donde enseña asignaturas relacionadas con la historia y el patrimonio de Cartagena. Fundador del Instituto Cartagenero de Investigación Histórica INCIS, ha publicado 20 libros y numerosos artículos académicos en revistas especializadas. Su labor como columnista en el Diario de la Verdad, así como su participación en la creación de contenidos para documentales y medios audiovisuales, para las redes sociales e Internet, evidencian su capacidad para combinar rigurosidad académica con divulgación efectiva. Sus últimos trabajos son 100 voces de Cartagena y La Trimilenaria. Ha desarrollado la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, creada por la UPCT y el Ayuntamiento, donde refleja su dedicación a la enseñanza y su deseo de inspirar a futuras generaciones de historiadores. Me consta que ya está trabajando en un nuevo proyecto, una publicación integrada en la colección ICUE sobre Cartagena. La obra de Luis Miguel será la 10ª, Cartagena, verdades y mentiras de la historia. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la asistencia de todo el mundo que se encuentra aquí, caras conocidas, muy conocidas, y que me alegra muchísimo poder intentar esclarecer algunos aspectos de nuestra historia infinita, que es la historia de Cartagena, que es la historia común de todos nosotros. También me gustaría agradecer, como siempre, a Cartagena Siempre, pues, y a Lola su presentación, la amabilidad que tienen conmigo para contar en sus conferencias, y que yo agradezco profundamente. Esta tarde lo que vamos a tratar va a ser algo que en lo que estoy trabajando desde hace muchos años, que es intentar recuperar a todas aquellas personas que a lo largo de la historia de Cartagena han ocupado, en cierta forma, lo que hoy es el sillón municipal de alcalde o alcaldesa, y también una connotación que tiene esto, que es hablar hoy de poder. El poder, que no es un poder abstracto, ni lejano, ni teórico, porque vamos a hablar de un poder que es mucho más cercano, que existe, y el que ha gobernado Cartagena durante casi 8 siglos. Porque Cartagena no empieza a gobernarse hoy, ni ayer, ni en el siglo XIX. Cartagena se gobierna a sí misma desde el año 1246, desde el momento en que recibe el fuero de Córdoba por parte del rey Fernando III, que es el que está ahí puesto en la diapositiva, y que con él se constituye lo que es el actual concejo de Cartagena. Muchas veces, cuando analizamos la historia, nuestra historia local, pues podemos pensar que nosotros somos, y lo somos en cierta forma, aunque sea de una manera simbólica, pues descendientes de fenicios, de los púnicos, de los romanos,
de los bizantinos, de los árabes, bueno, de todos los pueblos que en un momento determinado pasaron por esta bahía y por este puerto de Cartagena. Pero si tuviésemos que realizar nuestro propio ADN, de quién venimos directamente nosotros, pues nosotros somos descendientes directos de este concejo que se crea en el año 1246. Por lo tanto, esto no es un detalle menor, es tener en cuenta cuál es nuestra línea directa. Nosotros, el actual Ayuntamiento de Cartagena, el Concejo de Cartagena, lo que realmente existe hoy, todo viene de ese año de 1246, cuando se produce la Reconquista por parte de la corona castellana, y Cartagena va a formar parte de esa corona. Desde ese instante la ciudad deja de ser solamente un enclave conquistado para convertirse en una ciudad con gobierno propio, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Un gobierno propio que tiene alcaldes, que tiene regidores, que tiene una estructura política con capacidad de decidir sobre sí misma. Y eso, con cambios, con crisis, con interrupciones aparentes y transformaciones profundas, no se ha roto nunca desde entonces. Esa es la primera idea que quiero que se quede hoy. Cartagena lleva más de 600 años gobernándose a sí misma. Ahora bien, tenemos que definir quién es ese personaje, quién era ese alcalde en origen, que no tiene nada que ver, como pueden pensar, con la imagen actual, ¿no? El alcalde primigenio, ese alcalde medieval, no era un gestor de presupuesto ni un político al uso. Era ante todo, en principio, un juez, un hombre que se encargaba de aplicar la ley, mantener el orden y garantizar que el sistema funcionara. Era la autoridad, claro que lo era, pero también era la responsabilidad directa, era el intermediario sin filtros y sin ningún tipo de camino que no fuera el directo. Con el paso del tiempo, esa figura evoluciona. En la Edad Moderna el alcalde ya no se elige, se nombra, depende del rey, es una pieza dentro de un sistema mucho más centralizado, y más adelante, con la Constitución de Cádiz de 1812, aparece algo clave, la elección. El vecino sí empieza a tener su voz, aunque, como sabemos, en España nada ha sido lineal. Hubo avances, retrocesos, imposiciones, dictaduras, hasta llegar al modelo actual, donde el alcalde vuelve a ser otra vez ese representante directo de todos nosotros, de los ciudadanos. Pero vamos a volver a Cartagena. Y aquí hay un matiz fundamental. Cartagena no es una ciudad cualquiera dentro de este proceso. Cartagena entra en la corona de Castilla con todos los derechos desde el principio. Es una ciudad de realengo, no depende de señores, no es subsidiaria, tiene una entidad propia. Y eso se traduce en algo muy claro. El concejo de Cartagena no es algo decorativo, es el poder real de la ciudad. Y desde ese gobierno se gobierna el puerto, se defienden los privilegios, se pleitea por el territorio, se sostiene la ciudad como plaza fuerte. En definitiva, desde ahí se decide Cartagena. En el archivo municipal, toda la documentación existente de época medieval hasta ahora certifica todo lo que acabo de decir. Y dentro de ese concejo hay una figura que atraviesa toda la historia de una manera transversal, con distintos nombres, con distintas funciones, con distintas formas de acceso al cargo, pero siempre guardando la misma esencia: dirigir la ciudad en cada momento de su historia. Sabemos que ya en el siglo XIII, hay alcaldes documentados, sabemos que en el siglo XIV aparece una estructura más definida, y sabemos que en el año 1391 ya podemos hablar con claridad de alcaldes mayores, perfectamente identificados. O sea que el trabajo que llevó a cabo es buscar a esos alcaldes que durante 635 años nos han gobernado. A partir de ahí lo que tenemos es una cadena de nombres, de decisiones, de aciertos y de errores que llega sin interrupción hasta hoy. Más de 600 años de alcalde, más de 232 personas distintas ocupadas en este sillón hasta el momento, que yo calculo que no son ni la mitad, y algunos apenas durarían horas, otros marcaron décadas, algunos transformaron la ciudad y otros pasaron sin dejar huella alguna. Pero todos, absolutamente todos, tuvieron algo en común: tomaron decisiones que afectaron a Cartagena y a la gente que vivía en Cartagena, igual que pasa hoy día.
Y aquí está la clave de esta conferencia. No vamos a hacer solo una lista de nombres, no vamos a recitar cargos, vamos a hacer algo que creo yo que es más importante. Vamos a entender quién gobernó Cartagena, cómo la gobernó y qué consecuencias tuvo eso. Porque la historia de los alcaldes no es una historia simplemente administrativa, es la historia real de la ciudad, de cómo se construyó, de cómo se defendió, de cómo avanzó o se quedó atrás. Y así que me van a permitir una idea clara para empezar. Cartagena es lo que es en gran medida por quienes la gobernaron. Y hoy vamos a recorrer ese camino, sin rodeos, con nombres propios y con una pregunta de fondo que sobrevuela toda esta historia, ¿no? ¿Qué han hecho los alcaldes con Cartagena y qué Cartagena nos han dejado? Como no podríamos tratar a esos 236 alcaldes que tenemos ya localizados, pues he elegido 14 alcaldes, que es una síntesis de 8 siglos de poder. Y antes de entrar en cada uno de esos nombres que vamos a analizar, conviene que nos detengamos un momento, porque lo que vamos a ver a continuación no es una simple selección de alcaldes que yo haya elegido arbitrariamente, es una síntesis, son 14 nombres, pero detrás de ellos hay más de 200 alcaldes, regidores y responsables municipales que han pasado por Cartagena pues desde el año 1246 hasta hoy. Estas 14 figuras son una forma de representación de distintas épocas, también son una forma de gobernar y en ellos se concentran grandes momentos de la historia de la ciudad. El nacimiento del poder municipal, la consolidación del concejo, la autoridad del rey, ellos siempre van a representar en cierto momento esa autoridad, la ciudad militar, la ciudad ilustrada, la ciudad industrial, la ciudad en conflicto, la ciudad en guerra y la ciudad democrática. Todo eso está aquí, en estos 14 nombres. Algunos fueron juristas, otros militares, médicos y otros políticos en estado puro. Algunos gobernaron con estabilidad, otros en medio del caos, algunos fueron elegidos, otros fueron nombrados, algunos dejaron grandes obras, otros apenas tuvieron tiempo, pero todos tienen algo común. Insisto, tomaron decisiones que afectan a la vida de los cartageneros y a Cartagena. Y eso es lo que importa, porque esta conferencia no va de cargos, como he dicho, ni de fecha ni de biografía, va de la historia propia de Cartagena. Bien, vamos a hacer ese viaje transversal por la historia de Cartagena a través del siglo XIII hasta el siglo XX, mirando la figura de estos alcaldes que he seleccionado, podía haber seleccionado otros, pero bueno, en este momento esos son los que hemos elegido. En el siglo XIII, la fundación del concejo, como hemos dicho, por parte del rey Fernando III, cuando su hijo, el infante Alfonso X el Sabio, conquista la ciudad en nombre de su padre. Esa conquista se produce en un marco que me gustaría desarrollar un poco, porque si no, no se entendería muy bien. Cartagena está bajo el dominio musulmán, dentro de un territorio que está dominado por el rey de la Cora de Murcia, el famoso rey Lobo. Este rey en ese momento está sometido a presiones por parte del reino de Castilla, el reino de Aragón y el propio reino árabe de Nazarí de Granada, y decide en un momento determinado pedir la protección de uno de ellos para que los otros dos reinos que le están presionando no los domine. Y entonces se hace vasallo, por así decirlo, del reino castellano, pide la protección del rey de Castilla, del rey Fernando III, y hay ciudades dentro de ese término del reino árabe de Murcia que no aceptan esa situación de ser protectorado de ningún rey cristiano y menos del castellano. Esas tres ciudades van a ser Lorca, Mula y Cartagena, y por lo tanto el rey tiene que conquistarlas porque no se someten al protectorado. Lorca y Mula prácticamente no van a tener ninguna
capacidad de defensa ante la llegada del infante Alfonso en nombre de su padre para conquistarla, pero una vez más Cartagena, como siempre en la historia, es una plaza fuerte y aquí sí que tuvo muchas dificultades para conquistar la ciudad. Incluso tuvo que tardar más de un año esperando que viniera una escuadra cántabra desde Santander para poder conquistar la ciudad de Cartagena. Y en ese momento, justo cuando tiene que conquistarla y se conquista por la fuerza, ya no se convierte en una ciudad musulmana bajo el protectorado de castellano, sino se convierte en propia ciudad castellana desde ese momento. Y ese es el inicio de nuestro concejo. Y es un inicio incluso mucho antes que el resto de la región de Murcia. Por ejemplo, la ciudad de Murcia se conquistó 25 años después, o sea que durante 25 años Cartagena fue ciudad castellana y en Murcia, por ejemplo, todavía estaba el rey musulmán gobernando la ciudad. Por lo tanto, la vinculación de Cartagena con la corona castellana es todavía mucho más arraigada y mucho más fuerte. Y en eso va a tener un protagonismo la figura del alcalde, ¿no? Ahí vemos que ese es el documento origen de todo nuestro concejo, el Fuero de Córdoba, que actualmente se encuentra conservado en el archivo municipal, y bueno, y desde ese momento formamos parte de la corona castellana, que implicó la creación del concejo, la creación de la figura del alcalde, de los regidores, del juez, del alcaide de la fortaleza, y algo muy importante para nosotros, que fue la restitución de la diócesis de Cartagena. En ese mismo momento se restituye, el propio confesor del rey Alfonso se convierte de nuevo en obispo de Cartagena y se reconstituye la diócesis de la diócesis de Cartagena. Bien, el siglo XIV se pasa por distintas fases, es conquistada, pero en un momento determinado la ciudad va a pasar a formar parte de un señorío, en este caso del infante Juan Manuel, durante muy pocos años. También se produce la guerra entre Castilla y Aragón y en un momento determinado Cartagena va a formar parte de la corona de Aragón, pero en poco tiempo es tan importante la situación del puerto de Cartagena para Castilla, porque ya lo consideraba el puerto de Castilla en el Mediterráneo, que volverá a manos de Realengo y a manos del propio rey. Y ya desde ese momento, prácticamente ahí tienen ustedes los primeros alcaldes que hemos podido constatar. En 1328 Bernat Calafat, en ese mismo año Joan Pagán, y anteriormente habían otros nombres que todos tienen apellidos de origen aragonés, y catalán y occitano, porque son los primeros repobladores que vienen a repoblar la ciudad una vez que es conquistada. El infante Alfonso quiere que vengan a repoblar a castellanos, pero esto es una zona muy peligrosa. Cartagena está rodeada de ciudades todavía bajo el poder musulmán, y la gente castellana es reacia a venir a repoblar, y los que van a venir de una manera mayoritaria van a ser catalanes, aragoneses y occitanos. Bien, pero ya en el año 1391, cuando ya se acaba el señorío del infante Juan Manuel, en la época del rey Enrique III, un rey castellano que vuelve a dar a Cartagena un impulso muy importante. De hecho, la torre del homenaje del Castillo de la Concepción es obra del rey Enrique III, y bajo ya la presencia de su sucesor, el rey Alfonso XI, ya aparece el primer alcalde que podemos determinar como el primer alcalde conocido de la ciudad, ya con carácter propio. Este alcalde tiene un nombre bastante cartagenero, porque se llama Nicolás de Aniorte, ¿no? Uno de los alcaldes más representativos de ese siglo XIV en Cartagena. Aniorte ejerció el cargo en el año 1391, en un periodo de consolidación del poder castellano sobre la ciudad, y su figura representa esa transición entre el modelo señorial municipal plenamente integrado ya en la corona de Castilla. Antes de llegar a él, conviene entender el contexto también. Cuando se crea el concejo hemos dicho que se crea en el año 1246, y estamos hablando de un alcalde del año 1391, ahí hay un periodo que
que es el que he comentado, en donde Cartagena pasa de la conquista a ser dominada por un breve tiempo por la corona aragonesa y luego por un señorío, el señorío de Infante Juan Manuel, hasta que a finales Cartagena se convierte de nuevo, a finales del siglo XIV, en realengo castellano. Y con ello vuelve el control directo de la corona, ¿no? Y con ello se reorganiza el concejo. Y con ello aparece una figura clave, que es el alcalde mayor, en este caso Nicolás de Aniorte. Ya no hablamos de cargos difusos, hablamos de una autoridad clara, de una estructura definida, de un poder, podemos decir que bastante consolidado. Y en ese momento aparece este hombre, que no es un desconocido, que no llega de fuera, no está improvisado, es un hombre del sistema, un miembro de la oligarquía local, un conocedor del funcionamiento del concejo. Había sido anteriormente de alcalde, había sido escribano y sabía cómo se gobernaba la ciudad por dentro, y eso es lo importante, porque aquí no se elegía a cualquiera, se elige a alguien que estaba preparado, y eso va a ser una constante a lo largo de toda la Edad Media y en siglos posteriores. No se elige porque uno se presente, sino porque estaba preparado para ejercer el cargo de alcalde mayor. Su nombramiento se va a producir, porque lo sabemos a través de la documentación del archivo, el 11 de junio, día de San Bernabé de 1391, y como digo, no fue una elección casual. En ese día, el 11 de junio, era en el que tradicionalmente se renovaban los cargos concejiles. Y en ese momento Nicolás de Aniorte es designado alcalde mayor de Cartagena, designado, no elegido, ¿no? Siempre era designado por la corona, con todas las atribuciones, con plena autoridad y con capacidad real de decisión. Hemos dicho que, aparte de decisiones de tipo administrativo, era juez, era el que administraba la justicia. Y aquí está la clave. Aniorte no es solo un nombre, es un punto de inflexión, porque con él, por primera vez, podemos hablar con certeza de un alcalde en Cartagena dentro de un sistema estable. Es el inicio de una cadena que ya no se va a romper desde este momento, 1391, hasta hoy. Nunca ha dejado Cartagena de tener alcalde. Ahora mismo tenemos alcaldesa, pero siempre ha existido esa cadena. Su apellido, el apellido Aniorte, es de origen occitano, o sea que él vino en los primeros repobladores. Nos habla de algo que muchas veces olvidamos, que Cartagena no se construye de una manera sola, se construye con gente que llega de fuera, y nosotros, en definitiva, somos descendientes de toda esa gente. Si Cartagena conservara el libro Becerra, pues ahí veríamos todos los nombres de los que ocuparon todas las tierras que fueron arrebatadas, en este caso, a la gente musulmana que vivía aquí en Cartagena, y de ahí partimos nosotros, de ahí. De hecho, el apellido Aniorte sigue, como digo, hoy presente en la ciudad, y la historia a veces deja huellas más largas, mucho más largas de lo que podamos pensar. Pero no nos equivoquemos. Nicolás de Aniorte no es el primero que gobierna Cartagena, como he dicho anteriormente, es el primero que podemos demostrar con claridad, y eso en historia marca la diferencia. Así que queremos fijar un punto de partida real para esta conferencia y hemos elegido 1391 Nicolás de Aniorte, primer alcalde documentado con plena autoridad en Cartagena. Y ahora, a partir de este momento, empezará lo verdaderamente interesante, esa sucesión de alcaldes que uno tras otro van moldeando la ciudad. Eso es lo que yo estoy intentando investigar ahora, llegar desde Nicolás de Aniorte hasta Noelia Arroyo y encontrar a todos. Va a ser muy difícil, no me va a dar tiempo, pero bueno, intentaremos en la medida de nuestras posibilidades poder ocupar esa lista, ¿no? Y algún día sería curioso que en el Palacio Consistorial figuraran todos esos nombres de todos los alcaldes, porque les puedo asegurar que pocas ciudades podrían tener esa información, muy pocas, aparte de tener esa cantidad, porque esta ciudad, para nuestra grandeza y también para nuestra desgracia, pues tiene esa historia infinita. Bien, vamos a continuar. Siglo XV, es un periodo de consolidación institucional para el municipio. Los alcaldes de esta centuria van a gobernar en un contexto de creciente importancia estratégica de la ciudad, como siempre. Puerto militar, plaza fuerte, comercial del Mediterráneo occidental. Cartagena es su puerto, es su bahía, lo ha sido, lo es y lo será
por los siglos de los siglos mientras tengamos esa bondad de la naturaleza que es este puerto y esta bahía. Y ahí aparecen alcaldes, que no están todos identificados, por supuesto, pero ahí los podemos ver: Gil Martínez Covacho, Guillermo Rosso, Diego de la Cueva, Álvaro de Santiesteban. Bueno, son alcaldes que me van apareciendo en documentos y yo voy intentando localizarlos, ¿no? El siglo XV es muy importante porque es cuando la reina Isabel ya toma una decisión. Habíamos vuelto otra vez a hacer señorío de los señores de Fajardo, pero es definitivamente cuando la reina Isabel vuelve otra vez a coger a Cartagena para que sea el puerto de Castilla de la Corona, y ya nunca más volveríamos a ser otra cosa que el puerto castellano. Es muy importante, siempre lo intento a través de la documentación, demostrar el origen. Hay una habanera, Flor Marina, que dice Cartagena, flor andaluza y levantina, ¿no? Pues no somos ni andaluces, ni somos levantinos, ni somos murcianos, somos castellanos. En la documentación está clarísimo. Siempre hemos tenido una vinculación directa con la corona de Castilla a lo largo de la historia. Y incluso cuando en la Guerra de la Independencia, es reiterativo esto de la reivindicación castellana de Cartagena. En la Guerra de la Independencia, cuando se crea la Junta Suprema, que es cuando se produce un autogobierno más extenso a lo largo de la historia de Cartagena, incluso a la época cantonal, de la sublevación cantonal, el alcalde sale a proclamar que se ha creado la Junta Suprema. Ya sabemos lo que estaba pasando, casi toda la península está ocupada por las tropas de Napoleón, el rey Fernando VII estaba en el exilio, y Cartagena no acepta ese gobierno francés y se autoproclama independiente y se crea la Junta Suprema de Gobierno, que gobernó la ciudad durante toda la época de la independencia, porque el ejército francés nunca dominó la ciudad. Pues el alcalde, el regidor, salió al balcón para declarar que no estábamos sometidos, y cuando se dirigió al pueblo de Cartagena no dijo por España, por el rey, no, dijo por Castilla, por Castilla, por Castilla. O sea que todavía en la época de la independencia se reivindicaba el sentimiento castellano de la ciudad de Cartagena. Por eso también me duele muchas veces ahora también, siempre una de las señas de identidad de la ciudad castellana de Cartagena y de todas las ciudades castellanas cuando se iban reconquistando era crear esa figura del alcalde mayor, ese regidor, y la Plaza Mayor, que es algo común en todas las ciudades castellanas. Y Cartagena siempre creó su Plaza Mayor, la Plaza Mayor la tenemos aquí. Lo que pasa es que se ha estado llamando Plaza Mayor durante muchísimo tiempo, luego le cambiaron el nombre Plaza de Santa Catalina, ahora se llama Plaza del Ayuntamiento, pero la Plaza Mayor en los documentos siempre se está refiriendo a la plaza donde estaba el concejo, porque el concejo siempre ha estado en el mismo sitio donde está ahora el Palacio Consistorial, desde que lo creó Alfonso X el Sabio. O sea que esa sería una de las señas de identidad que nos identificarían como una ciudad verdaderamente castellana. Y como he dicho anteriormente, la figura de la reina Isabel es muy importante con Cartagena cuando en el año 1503 vuelve a reincorporar a la ciudad a la corona de realengo, se la quita en este caso a los señores de Fajardo, que les da, a cambio de Cartagena le da Pérez Rubio y Vélez Blanco, y ya desde entonces Cartagena va a estar bajo el dominio de la corona castellana. En el siglo XVI, el siglo de los grandes alcaldes, aquí ya vamos conociendo a muchos de ellos, es el más prolífico en cuanto al número documentados en Cartagena. A lo largo de esta centuria la ciudad vive un periodo de intensa actividad administrativa, militar, comercial, que es un reflejo del esplendor del Imperio Español bajo los Austrias. Ahí tenemos la primera mitad del siglo y la segunda mitad del siglo, pues tenemos un montón de nombres que, si observan en el listado, aparecen muchos nombres con licenciado y otros nombres con doctor. Es que para ser alcalde había que ser licenciado o doctor en el siglo XVI. No podía ser cualquier persona alcalde, tenías que ser una persona que tuviese cierta aptitud intelectual para poder desempeñar el cargo. Por lo tanto, algunos aparecen en los escritos del archivo pues con el título licenciado, porque eran licenciados y doctor. Todos ellos eran licenciados, pero algunos especifican claramente esa figura, ¿no?
bajo el reinado de Juana de Castilla, no me gusta decir Juana la Loca, me gusta decir Juana de Castilla, Cartagena también se va a ver muy beneficiada, y ya ahí estos son los alcaldes de los reyes Carlos I, de los reyes Felipe II, ¿no? Y vamos a empezar por elegir uno de ellos, al licenciado Vasco de Quiroga, ¿no?, que fue nombrado, hay que decir que todos estos alcaldes eran nombrados por la corona, por el rey. O sea, no es que tuviesen que vivir en Cartagena, a lo mejor vivían en Madrid o vivían en Valladolid, pero tenían una carrera administrativa y eran funcionarios de la corona y eran nombrados alcalde, regidor de las ciudades más importantes de Castilla. Por eso siempre Cartagena va a tener a un licenciado o a un doctor. En otras ciudades no, porque no eran tan importantes. Y vamos a dar ese salto en el tiempo, vamos a irnos al siglo XVI. Cartagena ya no es aquella ciudad frágil de los primeros años. Como digo, es una plaza estratégica, militar, con un peso muy gordo dentro de la corona de Castilla, y eso cambia el perfil de quienes la gobiernan. Aquí aparece la figura distinta, el alcalde mayor ya no es un vecino elegido, no es un representante local, es un profesional, un jurista, un hombre del aparato del Estado, como hemos comentado. Está nombrado desde arriba con una autoridad directa, con formación para administrar justicia. Es que tenía que administrar justicia, era juez, aparte de alcalde. Y uno de ellos, quizás el más sorprendente de todos los que pasaron por Cartagena, y por eso lo he elegido, fue este que vemos aquí en la foto, Vasco de Quiroga, que llega a la alcaldía de Cartagena en el año 1520. Cartagena está en plena tensión política, como siempre. Castilla arde con la rebelión de los comuneros, y en muchas ciudades ocurre lo mismo. Los representantes del poder real son destituidos, porque representaban esa rebelión comunera frente al rey Carlos, ¿no? Pero en Cartagena pasa algo distinto, muy distinto, que es que en ese momento el alcalde, que en teoría los comuneros lo hubiesen tenido que destituir, no lo hacen. Y ese alcalde es Vasco de Quiroga, que es un joven licenciado de Derecho, que llega como alcalde mayor, que se había formado en la Chancillería de Valladolid y estaba bastante preparado, con un perfil muy técnico, muy jurídico. Y cuando estalla la revuelta, como digo, no lo expulsan de Cartagena, ni lo sustituyen, ni lo señalan, lo mantienen. Y esto no es algo que tengamos que tener, que pase algo como desapercibido. Eso en un contexto donde el poder real se cuestiona, Cartagena decide conservar a su máxima autoridad judicial. ¿Y por qué lo hace? Porque Quiroga no era solo un cargo, era una figura respetada por su formación, por su manera de ejercer, por su sentido de justicia, porque mientras en otras ciudades se derriba el sistema, aquí se va a distinguir entre el poder y la persona, y se va a elegir a la persona. Terminada la revuelta, su carrera continúa, y aquí es donde esta historia da un giro inesperado, porque Vasco de Quiroga deja Cartagena, pero no desaparece, se proyecta al mundo. En 1522 parte de este puerto de Cartagena hacia Orán como juez de residencia, y a partir de ahí su vida cambia de escala. En 1530 es enviado a Nueva España, a México, como representante de la corona, y lo que hace allí lo convierte en una figura histórica de primer nivel. O sea que si cualquiera de ustedes se ponen en internet y ponen en Google Vasco de Quiroga, les va a aparecer un personaje de una importancia, bueno, en México, por supuesto, pero a nivel mundial, ¿no? Porque Quiroga, igual que hizo en Cartagena, no va a ejercer el poder, va a redefinirlo, porque se enfrenta a los abusos contra la población indígena, en este caso en Nueva España, impulsa a las comunidades organizadas, crea hospitales, diseña sistemas de convivencia, introduce algo que en aquel contexto era revolucionario, una idea de justicia igualitaria, algo que hizo ya en Cartagena cuando estuvo de alcalde mayor, y por eso esta ciudad no lo destituyó en la rebelión comunera. Y no es casual, como he dicho anteriormente, que en México esté totalmente dentro de las figuras más representativas del país, que le llaman el Tata Vasco, el padre, ¿no? Y aquí conviene detenernos un segundo. Estamos hablando de un alcalde de Cartagena, de alguien que pasó por esta ciudad ocupando ese cargo municipal y que termina siendo una figura clave en la historia de América, ¿no? Eso nos obliga a entender algo, que la historia de Cartagena, como muchas veces digo, rebasa lo local para convertirse en algo incluso global. Sus dirigentes no solo gestionaban una ciudad, formaban parte de una estructura de poder mucho más amplia y en algunos casos, como en este caso de Vasco de Quiroga, dejaron huella en medio mundo.
Quiroga tomó los hábitos, se convierte en el obispo de Michoacán y dedica el resto de su vida a esa labor social, jurídica, evangelizadora. Muere en el año 1565 con fama de santidad y hoy está actualmente a punto de ser canonizado y yo creo que pronto podremos decir que en Cartagena tuvimos un alcalde que fue santo. Vamos a seguir con otro alcalde de esa misma época del siglo XVI, Pedro Monreal Chacón. Aquí la pregunta cambia, y ya no es quién gobierna Cartagena, la pregunta es ¿qué significa gobernarla? Porque Cartagena en ese momento no es una ciudad tranquila, nunca lo ha sido, pero en esa época les puedo asegurar que menos. Éramos la frontera. ¿La frontera con quién? La frontera con el norte de África, con la Berbería, con los ataques de los piratas berberís, con el Imperio Otomano. Cartagena era una ciudad asediada, que estaba siempre involucrada en procesos de las llamadas racias. Ahora estamos con una exposición en el archivo sobre la Torre de la Atalaya, que explica muy bien todo este proceso desde Barbarroja, con continuos problemas de guerra, ¿no? Ese puerto estratégico, ese objetivo constante en el Mediterráneo, que no es un espacio de comercio, no ven en los barcos de turistas, venían barcos a llevarse a las mujeres, a los niños y al ganado, y los corsarios turcos, los ataques inesperados, las incursiones rápidas. La ciudad vive en una tensión permanente. Y en ese contexto aparece este hombre, Pedro Monreal Chacón, alcalde mayor de Cartagena. Y su historia ya no es política, va a ser una historia física, porque créanme que en el año 1573 las atalayas avisaban de que habían barcos corsarios frente a la manga del Mar Menor, no venían a bañarse, venían a otra cosa, y ya no hay margen, no hay tiempo de debate, el alcalde no se puede quedar en su despacho, el alcalde tiene que salir, y tiene que salir a mandar la milicia, y a ponerse al frente, y a combatir. Y eso es importante entenderlo, ¿no? El alcalde no era solo un gestor, era también, aparte de ser el juez, el jefe militar de la plaza. No habían soldados, no había una guarnición. La plaza se defendía con los vecinos, con los cartageneros. Pero lo que parecía una acción rápida, en ese momento, en el año 1573, se convierte en una trampa, porque los corsarios simulan debilidad, los cartageneros al mando de su alcalde atacan y caen en una emboscada. Resultado, muertos, caos, y el alcalde capturado. Pedro Monreal Chacón, la máxima autoridad de Cartagena, termina encadenado y prisionero de los corsarios. Y esto no es una anécdota, esto es una imagen brutal de lo que era el poder en ese momento. Un alcalde que por la mañana gobierna y por la tarde puede acabar cautivo. Y el impacto en la ciudad es inmediato, porque el vecino se asusta porque el que ha caído es la autoridad, es el símbolo, es el representante del rey. El alcalde es hecho prisionero y le fijan un rescate, como hacían siempre, 1000 ducados, una cifra enorme, inasumible para él y su familia. Y aquí aparece algo clave, es la ciudad la que responde, el concejo interviene, solicita ayuda, se la solicita en este caso al propio rey, Felipe II. Todo esto no es una historia que yo me esté inventando, esto está en la documentación del archivo. Y este rey autoriza, porque tenemos la carta, que Cartagena aporte 400 ducados para liberarlo del erario de la corona y el resto que lo ponga la familia. Y así, con la ayuda del pueblo de Cartagena, la ayuda del rey, el alcalde vuelve. Pero lo importante no es el final, lo importante es lo que revela esta historia. Primero, que el cargo no tenía red de seguridad. Aquí no había blindaje, no había distancia, había riesgo real, o sea, el alcalde se la jugaba también. Segundo, que la ciudad no abandona a quien le representa. Cartagena paga para liberar a su alcalde, porque entiende que su dignidad es también la de la ciudad. Y tercero, el poder implicaba sacrificio personal. El poder implicaba sacrificio personal. Hoy no se le pide a nadie que empuñe una espada, pero sí conviene recordar esto. Hubo un tiempo en que ser alcalde significaba estar dispuesto a perder la libertad y la vida. Y frente a eso la pregunta es inevitable. ¿Qué estamos exigiendo hoy a quien nos gobierna?
Pedro Monreal Chacón no dejó grandes reformas, no transformó la ciudad, pero dejó algo más importante, un ejemplo de que el poder, cuando es real, no se ejerce desde la comodidad, se ejerce desde asumiendo las consecuencias. Y eso es una lección que 5 siglos después deberíamos de tener todavía vigente. Siglo XVII, bajo el signo de los Austrias, Cartagena, gobernada por una sucesión de alcaldes que administrarían la ciudad en un contexto de declive relativo del Imperio Español, pero también de intensa vida municipal. La máxima inidium sapientiae ex timor domini, el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, refleja ese espíritu de la época. Ahí tienen alcaldes de la primera mitad del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII, y nos vamos a escoger a uno de ellos. Vamos a escoger a Jerónimo Molina de Lama Guzmán. Y aquí empieza a notarse algo importante. El poder ya no es solo acción, también es discurso, porque aparece ya un perfil distinto de alcalde. Es un alcalde incluso más formado que los anteriores, es jurista, pero también es un hombre de letras. Un hombre de letras que escribe libros, y en este contexto nos vamos a encontrar a Jerónimo Molina. No era cartagenero de origen, como muchos, venía de fuera, pero eso en Cartagena nunca ha sido ningún problema. Aquí lo que importa no es de dónde viene, sino lo que haces cuando llega. Molina era licenciado en leyes y cánones, abogado de los Reales Consejos, hombre preparado, y antes de ser alcalde ya tenía una trayectoria clara dentro del sistema. Había sido gobernador militar y después alcalde mayor, es decir, no llega como ninguno de los anteriores, ni como ninguno de los que hemos visto por casualidad. Y este especialmente lo he escogido porque era escritor, y en el año 1646, siendo alcalde de Cartagena, tomó una decisión poco habitual, que es que se mete en el archivo municipal, porque el archivo municipal en el que yo ahora trabajo existe desde hace 780 años. Es una institución bastante antigua, ¿no? Y revisa documentos, lee historia y decide hacer algo con ello, escribir un libro sobre Cartagena. Esto hoy puede parecer normal, pero en ese momento no lo es, porque está haciendo algo muy concreto, construir un relato de ciudad. Algo que no había hecho nadie antes en Cartagena, y lo hace el alcalde. Presenta un memorial al Cabildo, pide financiación para publicar su obra y lo hace como se hacían las cosas de entonces, con inteligencia y con estrategia. Escribe un elogio a Cartagena, un panegírico en toda regla, que habla de la grandeza, de la historia y de lo importante que ha sido a nivel civil y eclesiástico esta ciudad, que nadie puede discutir que es una ciudad de primer nivel. Y claro, eso funciona. El Cabildo, aun con las arcas vacías, que en ese tiempo tampoco es que fuese ni antes ni ahora algo nuevo, aprueba darle 100.000 maravedíes para publicar el libro. Y aquí hay una escena que define perfectamente la época. Un alcalde que pide dinero al ayuntamiento para publicar un libro sobre la propia ciudad, y el ayuntamiento, en este caso, lo acepta. La obra que publica se llama Vivir contra Fortuna, Vivir contra la Fortuna. No es un solo tratado moral, es una forma de entender el poder, una forma de entender la vida y una forma de gobernar. Y aquí está la clave de Jerónimo Molina, que no es el alcalde de combate que hemos visto anteriormente, no es el alcalde que le hacen prisionero, pero es un alcalde que sí reflexiona sobre el poder, que deja escrito su pensamiento, que deja una huella intelectual, y por lo tanto es un alcalde que cambia un poco el modelo de lo que se tenía anteriormente. Un alcalde que convierte el cargo de alcalde en algo más que gestión, lo convierte en pensamiento. Y seguimos en nuestro caminar, llegamos al siglo XVIII, la Ilustración llega a Cartagena, supone para Cartagena otra época de transformación profunda, la llegada de los Borbones al trono, trae consigo nuevas formas de administración local, mucho más centralizada. En consonancia con el espíritu ilustrado de la época, la ciudad crece en importancia como base naval del Mediterráneo, y aquí es donde estoy ahora mismo enfrascado en mi trabajo de investigación, porque no tengo más alcaldes porque no he llegado todavía a examinar los documentos del siglo XVIII, pero hay que decir que en este siglo no es un problema, es que esa centralidad en los libros de actas del Cabildo del municipio de Cartagena
los plenos municipales no los va a presidir el alcalde mayor, los preside el gobernador militar y político de la plaza, que solía ser un militar. Entonces el alcalde está como en un segundo plano, porque realmente el gobierno de la ciudad lo va a ejercer no el alcalde, sino el gobernador de lo político y militar. En el siglo XIX aparecen los primeros alcaldes constitucionales. Es el siglo más convulso de la historia municipal de Cartagena y yo creo que de la historia de España. Todavía seguimos con las mismas consecuencias de aquel siglo XIX. La ciudad vive en primera persona las guerras napoleónicas, el liberalismo, el absolutismo fernandiano, el trienio liberal, la década ominosa, las guerras carlistas, la sublevación cantonal, el sexenio democrático, la primera república, la restauración borbónica. Bueno, cada cambio de régimen trae consigo pues nuevos alcaldes. Como hemos dicho, no se elegían, eran designados. Los primeros alcaldes de este siglo ejercen aún bajo el antiguo régimen: Jerónimo Servet, Manuel Sanz de Villegas, Joaquín López de Oliva. A partir del año 1812, con la Constitución de Cádiz, se inaugura la era de los ayuntamientos constitucionales, que transformarán radicalmente la naturaleza del cargo. Y aquí sí, a partir del año 1800 los tengo todos. O sea, desde el año 1800 hasta hoy tenemos la plantilla de alcaldes al completo. Ahí los tenemos. Empezamos ya en el año 1812 y ahí va año por año. Tenemos establecido quién fue cada uno de estos alcaldes. Este es de 1851 a 1880, en la segunda mitad del 19, está marcado por esa revolución del 68, del Cantón y la posterior restauración borbónica. La sucesión de alcaldes refleja estos convulsos tiempos con figuras que encarnan las distintas corrientes políticas. O sea, si había un gobierno absolutista, pues el alcalde era del gobierno absolutista. Si había un gobierno liberal, pues el alcalde era liberal. Si había republicano, pues era republicano, y así sucesivamente. Lógicamente no se elegían, sino eran designados. Y ya hasta llegar hasta el último tercio del siglo XX, el último tramo, presidido por la restauración borbónica y el sistema de la alternancia política entre liberales y conservadores, los alcaldes de este periodo son figuras generalmente de la burguesía local que administraban la ciudad en un contexto de modernización urbana e industrial, ¿no? Ahí vemos cómo el perfil ya ha cambiado directamente de alcalde. Y aquí hemos escogido a varios, en concreto a estos tres figuras, que son Leopoldo Cándido Alessandre, Ángel Moreno Martínez y Mariano Sanz Zabala. Esos son los rostros del siglo XIX que vamos a valorar. El primero de ellos es este señor que vemos aquí, Leopoldo Cándido, el alcalde que hizo salud pública. Es una constante también en Cartagena que la figura del alcalde a partir de ese momento va a estar muy unida a una profesión, que es la profesión de médico. Son innumerables los alcaldes que ejercen profesionalmente como médicos. Una prueba inequívoca que no eran políticos, tenían su profesión. Aparte de ejercer su profesión, en un momento determinado tenían un servicio público, que era la dirección del municipio. Aquí ya no vamos a hablar de espadas, ni de corsarios, ni de tratados filosóficos. Aquí hablamos de algo mucho más tangible: cómo se vive y cómo se sobrevive, que es lo más importante. Cómo se sobrevive en esta querida ciudad de Cartagena. Y en ese momento, y por eso he elegido a Leopoldo Cándido, Cartagena vive un momento muy grave, que es la enfermedad. Qué curioso, eligen a un médico para alcalde. Epidemias constantes, falta de higiene, condiciones insalubres, una ciudad importante, pero con una realidad sanitaria muy dura. Y en ese contexto aparece esta figura clave de Leopoldo Cándido Alessandre, que no era político de carrera, era médico, y eso marca la diferencia, porque llega a Cartagena muy joven, enseguida se integra, se casa, se queda, y se convierte en uno de esos casos claros de alguien que, sin haber nacido aquí, termina siendo absolutamente de la ciudad. Entra en política, primero en concejal y luego alcalde en varias ocasiones. Fue alcalde en el año 1883, en 1886, en 1887 y finalmente en 1888. Tuvo 4 mandatos. Pero lo importante no es cuántas veces fue alcalde, sino lo que hizo. Vamos a verlo.
Porque Leopoldo Cándido entiende algo que hasta ese momento no se había abordado de verdad, que era una ciudad que una ciudad no se transforma solo en obras, se transforma cuidando a su gente. Y aquí toma una decisión clave. En 1891 crea y dirige el Servicio Municipal de Higiene y Salubridad. No había seguridad social, no había médicos. Bueno, habían médicos, la gente lo que no tenía era dinero para pagar los médicos. Y lo que hace Leopoldo es crear una seguridad social municipal, en donde los ciudadanos de Cartagena tenían derecho a una sanidad, a una asistencia sanitaria de médicos, de practicantes y de hospital. Y esto es una revolución, porque por primera vez se organizó todo relacionado con la salud pública bajo un mismo sistema, bajo el ayuntamiento, bajo la autoridad municipal, controlando alimentos, creando un laboratorio municipal, creando una sección de desinfección, de vacunación y una estadística sanitaria y un control de enfermedades. Todo eso está en el archivo, está el boletín de la estadística sanitaria, en donde se va reflejando día a día cuál es la situación sanitaria de la ciudad. Y todo esto se ejerce desde el ayuntamiento y desde la figura del alcalde. Cartagena va a pasar de reaccionar a prevenir, y eso lo va a cambiar todo. La ciudad deja de ser un foco constante de epidemia, empieza a tener control, empieza a tener estructura y empieza a tener un criterio sanitario. Y no solo eso, el modelo que desarrolló Leopoldo Cándido es tan avanzado que se presenta en el Congreso Internacional de Higiene del año 1898 y se convierte en referencia para otros municipios, no solamente de España, sino de Europa y del mundo. O sea, una vez más, nuestra historia no es una historia local, sino que rebasa hacia una globalidad y convierte a Cartagena en la vanguardia, y estamos hablando de sanidad como posteriormente podemos hablar de la escuela graduada en el ámbito de la educación. Pero hay algo más que hizo Leopoldo Cándido. Defiende, y ahí ya empieza una constante, el derribo de las murallas. Impulsa la declaración de insalubridad del Almajal, que era la causa de esas enfermedades. Dos decisiones que son fundamentales, porque las murallas era también como una especie de corsé en donde la transmisión de las enfermedades iban en aumento. Y el Almajal era un foco constante de enfermedad, el famoso mosquito del Almajal que mató a muchísima gente. Cándido entiende que la ciudad no puede crecer ni mejorar sin resolver eso, y va a hacer algo que tienen que hacer los alcaldes, que es actuar. Y además no se queda en política, sigue ejerciendo como médico en la Casa de Misericordia, de forma altruista, y en su consulta atendiendo a los vecinos. Y protagoniza un hecho histórico que a lo mejor no conocemos y deberíamos de ponderar. En 1895 administra por primera vez en España el suero antidiftérico a un niño y lo salva. Es decir, un niño que había sido mordido por un perro y le había contagiado la rabia. Este alcalde de Cartagena fue el que inventó la vacuna antirrábica para poder salvar la vida de muchas personas que morían entonces. Y esto no es una gestión administrativa y política, es un impacto directo. Así que tenemos que definirlo en una frase. Leopoldo Cándido es el alcalde que convierte la salud en política municipal. Y aquí aparece otra idea clave en esta conferencia. El poder local evoluciona, ya no es solo autoridad, ya no es solo justicia, ahora es servicio público, un servicio público real. Y hay alcaldes que entienden esto y otros que no lo han entendido. Y Cándido sí lo entendió y por eso deja huella, no mucha. No sé de los presentes quién conocía a Leopoldo Cándido. Pues al menos si esta tarde ya saben quién es Leopoldo Cándido, yo con eso me voy contento a ver el Barcelona Atlético de Madrid. Porque hay alcaldes que construyen calles y hay otros que cambian la vida de la ciudad. Y yo creo que Leopoldo es de los segundos. Otro alcalde de ese momento va a ser este señor que tenemos aquí, se llama Ángel Moreno Martínez, conocido en su casa a la hora de cenar, si fuera a cenar, pero vamos. Aquí la ciudad se enfrenta a una decisión incómoda, seguir siendo una plaza fuerte o empezar a ser una ciudad moderna, porque Cartagena estaba encerrada, como hemos dicho, literalmente, con las murallas. Defensas militares que ya no servían para defender, pero sí la impedían para crecer. Ahí resuena una palabra que viene, el ensanche, el ensanche, el
Sánchez. Y aquí aparece la figura de este alcalde, que fue el que tomó esa decisión en el año 1891 y lo hace público de forma clara y sin ambigüedad: hay que derribar las murallas. Y esto hoy puede parecer evidente, pero en aquel momento no lo era. Las murallas no eran solo piedra, era un símbolo, era historia, era identidad, y derribarlas significaba romper siglos de tradición, pero también significaba otra cosa: que Cartagena pudiera avanzar, respirar, ensanchar. La ciudad lo necesitaba por crecimiento, por salubridad y también por su propio futuro. A lo mejor no se decidió hacerlo de la mejor manera y no se tenían que haber derribado las puertas y se tenían que haber derribado otras cosas, pero bueno, no estábamos nosotros allí para decírselo. Y aquí conecta directamente con lo que veníamos antes: epidemias, hacinamiento, falta de espacio. Cartagena no podía seguir así. Moreno, el alcalde Moreno, lo entiende y actúa, ordena iniciar el derribo de las murallas, encarga las obras al arquitecto Tomás Rico y lanza un mensaje claro: el futuro pasa por abrir Cartagena. Es el que inicia esta transformación y es lo que se llevará a la tumba como obra hecha, ¿no? Se suele recordar a estos alcaldes posteriores, siempre me viene a la imagen Ángel Bruna. Ángel Bruna fue el que... No, Ángel Bruna siguió la labor de este alcalde, ¿no? Pero el primer paso lo dio Ángel Moreno, ¿no? Y eso lo hizo este señor en un mandato de apenas 4 meses. O sea que tampoco tuvo mucho tiempo pero lo hizo y fue decisivo. 4 meses y así se inicia una de las mayores transformaciones más importantes a nivel urbano de Cartagena. Y esto dice mucho porque demuestra que el tiempo en política no es siempre lo decisivo. Lo decisivo es qué haces con ese tiempo. Moreno no fue un alcalde largo, fue un alcalde eficaz y además eso no queda ahí. Impulsó mejoras urbanas, trajo el tranvía, ordenó calles, pero todo esto queda eclipsado por una decisión que fue esa, la de tirar las murallas. Y bueno, yo creo que Ángel Moreno es el alcalde que rompe la muralla y con ella una forma de entender Cartagena. Y aquí, y a partir de aquí, la ciudad ya no vuelve atrás. Recuerden el nombre: Ángel Moreno Martínez. Su nombre... Sí, la mayoría de estos alcaldes tienen calle. Ahora vamos a ver, de esta trilogía de alcaldes que hemos seleccionado, a este señor que se llama Mariano Sanz Zabala. Mariano Sanz Zabala, a lo mejor le suena un poco más. El alcalde que puso a Cartagena en marcha. Entramos ya de lleno en el cambio de siglo, estamos finales del 19, principios del 20, y aquí Cartagena deja de debatirse entre lo que fue y empieza a construir lo que quiere ser. Porque hasta ahora hemos visto 3 modelos claros: el alcalde que organiza, el alcalde que arriesga, el alcalde que piensa. ¿Y qué necesitamos ahora? El alcalde que ejecute. Nombrado en el año 1899 por la reina regente María Cristina, permanece en el cargo 20 meses. Tampoco tuvo el hombre mucho tiempo. 20 meses, y con eso basta para dejar una huella estructural en la ciudad. Hay que decirlo claro desde el principio: Sanz Zabala no se dedica a administrar, se dedica a impulsar. Lo hace en todos los frentes. Primero en lo simbólico. Inicia el proyecto del Palacio Consistorial, nuestro Palacio Consistorial, tan precioso que lo vemos ahora, es obra e impulso de este alcalde. Y lo hace, como digo, en todos los frentes. Es una declaración de intenciones el Palacio Consistorial. Cartagena quiere tener una sede institucional acorde con lo que es y a lo que aspira a ser. Imaginaros el alcalde Mariano Sanz Zabala sentado en su sillón diciendo: tengo que construir un palacio consistorial que sea el orgullo de esta ciudad. Pero no lo pensó, lo ejecutó. Segundo, en lo educativo, impulsó las escuelas graduadas. Porque esto no es una obra más, las escuelas graduadas fue un salto cuantitativo y cualitativo. Es apostar por algo que muchos aún no entendían, que la educación es la base del progreso. Y eso lo hizo a través de escuelas municipales. Si el anterior Leopoldo nos había arreglado la sanidad, ahora viene este hombre y nos arregla la educación. Impulsa el muelle de Alfonso XII, urbaniza la muralla del mar, abre la salida al puerto de la calle Gilbert. Pues sí, es que tenía que tener un monumento. Conecta la ciudad con su puerto. Porque Cartagena sin su puerto no se entiende, lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a repetir. Estudia el saneamiento del Molinete, continúa con la política de derribo de las murallas,
sus decisiones que hoy pueden generar debate, pero que en esos momentos eran totalmente imprescindibles. Modernizar, no quedarse atrás, avanzar, convertir a Cartagena otra vez en una ciudad de las 10 más importantes de España. Y eso lo hace estas personas que están ocupando los cargos públicos. Él no viene en su origen de una élite tradicional, no nace en el poder. Una vez más, no nace en Cartagena, nace en Lorca. Huérfano de padre, llega a Cartagena siendo un niño. Empieza desde abajo, aprendiz, obrero, en el arsenal, en la marina. Y a partir de ahí se construye a sí mismo. Estudia, aprende, se forma, llega a ser comerciante, se hace profesor de francés. Es en esencia un producto de su propio esfuerzo. Y eso se nota en su forma de gobernar, porque él no teoriza ni improvisa, él hace. Y su éxito económico lo lleva a la élite social y de ahí a la alcaldía. Pero no se acomoda, trabaja y trabaja con una idea clara, engrandecer Cartagena. En apenas 20 meses pone en marcha esos proyectos que hemos dicho que tardarían décadas, pero que es la figura clave para que se hubiesen realizado. Como he dicho, este alcalde prácticamente no es recordado. Hace pocos años sus familiares trajeron un retrato y lo hemos puesto en el Palacio Consistorial. Ahí está, al menos ya tiene un retrato en el palacio. Bien, y ya vamos a pasar al siglo XX, porque se nos está acabando el tiempo. Es el siglo más transformador dentro de la historia municipal de Cartagena. La ciudad atraviesa la crisis del 98, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, la transición democrática, y cada etapa deja su huella en la nómina de estos alcaldes, que pasa a ser una lista de notables locales a convertirse en un reflejo de la pluralidad política y del devenir histórico español. A lo largo de este siglo, 60 alcaldes se suceden al frente del Ayuntamiento de Cartagena, pues desde el primero, desde Ángel Bruna, en el año 1901, hasta Pilar Barreiro, que llega a la alcaldía en el año 1995 y es la primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad. Ahí tenemos esos alcaldes desde 1901 a 1930, ahora veremos un par de ellos. En concreto vamos a ver otra vez a tres, a José García Baso, a Diego González Martínez y a Alfonso Torres López. Entramos en el siglo XX y aquí ya no hay duda. La política deja de ser gestión y pasa a ser estrategia, ideología y poder. Porque hasta ahora hemos visto alcaldes que construyen, que ejecutan, que transforman, pero aquí ya vemos alcaldes como el que estamos viendo en la diapositiva, José García Baso, que es ya un político completo, podríamos decir. Alcalde, abogado, periodista, diputado y agitador político. Y sobre todo es alguien que entiende perfectamente cómo funciona el poder. Nace en Cartagena en 1868, de origen burgués, sí, pero con una trayectoria construida a base de esfuerzo, estudiando Derecho, se forma, se abre camino y muy pronto toma una decisión, que es entrar en política. Pero no desde la neutralidad, ¿no? Entra desde la ideología, ¿no? Se posiciona en el republicanismo, milita desde joven, se convierte en dirigente de la Juventud Republicana y empieza a construir su espacio político. Y hay algo clave, García Baso no espera que la política le llegue, sino que él va y la provoca. Participa en la creación de la Federación Republicana, va a impulsar estructuras, crea bases y sobre todo entiende algo fundamental. Es que estoy leyendo esto y parece que estoy leyendo lo de ahora. Sin control del relato no hay poder. Por eso apoya a la prensa y se crea su propio periódico, La Tierra. Y desde ahí lanza mensajes, campañas, ideas, TikTok, X, Facebook. Y esto es política moderna, muy moderna, en el año 1920 y tantos. No solo gobierna, influye, pero da un paso más. Cuando ve que el republicanismo puro tiene límites, no se queda atrapado, se mueve
crea el Bloque Popular de Izquierda en 1908 y desde ahí se convierte en algo decisivo, se convierte en árbitro de la política local. Aquí está la jugada maestra, no busca el poder absoluto, busca algo más inteligente, ser imprescindible, capaz de pactar, capaz de tensar, capaz de inclinar la balanza, incluso generando alianzas que sobre el papel parecen contradictorias. Izquierda, conservadores, todo vale si el resultado es mantener la posición central. Esto tiene un nombre claro, política real, y le funciona. Es concejal en el año 1909, alcalde en el año 1915 y diputado durante 6 legislaturas. Su trayectoria no es lineal y esto también es importante, ¿no? Llega a la dictadura de Primo de Rivera, desaparece, queda fuera, luego vuelve con la Segunda República, intenta recomponerse, se mueve otra vez, cambia de alianza, funda nuevos partidos, pero ya no es lo mismo. Empieza el desgaste, pierde apoyo, fracasa electoralmente en el año 36 y su figura entra en declive. Y aquí aparece una lección política de primer nivel. Quien vive de la estrategia también muere por ella. García Baso domina el tablero durante años, pero cuando el tablero cambia, y cambia, ya no controla las reglas y así, aún así, deja algo claro, que no era un político plano, ¿no? Era brillante, era hábil, era calculador, capaz de movilizar masas, de manejar discursos, de construir apoyos amplios, desde trabajadores hasta la pequeña burguesía, con una mezcla muy concreta, demagogia medida, lectura exacta del contexto, y aquí es donde la figura conecta directamente con el presente, creo yo. Prácticamente estamos todavía en esta evolución, en la misma evolución, ¿no? Uso de medios, control del mensaje, movilización, flexibilidad ideológica, nada nuevo bajo el sol. Pueden coger el periódico La Tierra de 1916 y a lo mejor se cree que están leyendo el de ahora. Para finalizar, con José García Baso no fue solo un alcalde, fue un operador político y eso marca un antes y un después, porque a partir de aquí el alcalde ya no es solo un gestor de la ciudad, es un actor dentro del sistema político complejo, ¿no? Tiene intereses, alianzas, tiene riesgos y con una realidad que no cambia. El poder no se tiene, el poder se mantiene. Y eso es lo que hemos aprendido, o lo que yo he aprendido de José García Baso, un personaje bastante interesante, sin duda alguna. Vamos a ver a nuestro segundo participante, Diego González Martínez, que con estos apellidos. Diego González Martínez es el alcalde que llevó el campo al poder. Lo he elegido por eso, porque estoy eligiendo distintos perfiles, ¿no? Es una etapa distinta, más dura, más tensa, más política, porque ya no hablamos solo de ciudad, hablamos de clases sociales, de conflictos, de intereses enfrentados. Y en ese escenario aparece Diego González Martínez, que no viene de la burguesía, no viene de la élite, no viene del aparato del Estado, viene del campo de Cartagena, viene de Miranda, viene de la tierra. Y eso en política lo cambia todo, porque no piensa como un político tradicional, piensa como alguien que ha vivido los problemas de verdad. Tiene una obsesión, el agua, la tierra, la productividad, la supervivencia. Y aquí construye su discurso, su ideología es clara, era republicano, pero no un republicano de salón, no de tertulia, era un republicano de convicción, hasta el punto de que, como se decía entonces, lo era incluso cuando no había república. Y eso tiene consecuencias, porque Diego González no es político cómodo, es alguien incómodo y representa al campo frente a la ciudad, a los olvidados frente a la élite, y eso genera choque. Y se integra en el partido bloquista de Cartagena, es decir, el de García Baso, pero no como uno más, sino como un actor que viene a cambiar reglas. Llega a la alcaldía en el año 1920 y desde el primer momento marca su línea, el problema central del agua. No hay rodeos, no hay discursos. Su prioridad es dotar de riego al campo de Cartagena. Y para ello hace política real, impulsa sindicatos agrarios, crea mancomunidades, promueve pozos de sistema de bombeo, es decir, organiza el campo para defender sus intereses. Exige al gobierno soluciones, por ejemplo, cuando era alcalde. Este lo he elegido casi por eso. Año 1919. ¿Qué pasó en Cartagena en el año 1919? Pregunta de examen. Efectivamente, mi amiga Lola ha sacado sobre... O lo han chivado. Inundación. A ver, había muchas cosas, pero la inundación del año 19. ¿Y qué hace nuestro alcalde? Exige al gobierno soluciones. Como no hay respuesta,
limite. Y esto define perfectamente su perfil. No se aferra al cargo, se aferra a sus ideas. No puede ejecutarlas, se va, pero no desaparece, vuelve luego otra vez. Y bueno, pero bueno, que es otro ejemplo de un alcalde que no abandona sus principios y que está dispuesto a no permanecer en el poder por permanecer, sino para poder hacer cosas y poder solucionar problemas. Y llegamos a otra figura, este sí muy conocido, porque es nuestro alcalde Alfonso Torres, alcalde que trajo el agua, no para el campo, sino para la ciudad, que también era muy importante. Y entramos en uno de los nombres más potentes de esta historia y también uno de los más complejos. Porque cuando se habla de alcaldes de Cartagena, hay uno que aparece siempre, que es Alfonso Torres. Para muchos, para algunos, el mejor, para otros, el más decisivo, y para otros, nada bueno. Y para la historia, sin duda, yo creo que uno de los más determinantes. Pero hay que empezar por algo que no se suele decir con suficiente claridad. Torres nunca fue elegido por los ciudadanos, no fue un alcalde electo. Fue un alcalde de la dictadura de Primo de Rivera, un alcalde nombrado a dedo, un alcalde dentro de un sistema en donde no habían elecciones. Y esto no es un detalle menor, es el contexto en el que hay que situarlo, porque aquí aparece una de las grandes contradicciones de la historia. Un alcalde sin legitimidad democrática, pero con una capacidad de transformación extraordinaria. Y esto obliga a analizarlo sin simplificaciones. Torres es ingeniero, es un hombre de formación técnica, no es un político al uso, y eso se nota en su forma de gobernar. No entra en debates ideológicos, no construye discursos políticos, él está más en la ejecución. Y lo hace en un momento clave, en los años 20, ¿no? La dictadura, estabilidad política impuesta y algo fundamental, hay inversión pública, hay dinero. El nuevo marco del estatuto municipal permite a los ayuntamientos hacer algo que antes era mucho más complicado, que era actuar con muchos más recursos económicos. Y Torres va a aprovechar esta oportunidad porque Cartagena va a vivir entonces uno de sus momentos de mayor transformación urbana. Se va a mejorar la enseñanza, se impulsa la beneficencia y se van a ejecutar obras públicas. La ciudad va a cambiar de cara, solamente hay que ver las fotografías de la época. Si uno coge las fotografías de antes del alcalde Torres y coge las fotografías después del alcalde Torres y verá que Cartagena se monumentaliza, Cartagena se reorganiza, Cartagena se embellece, Cartagena se crea una ciudad bastante interesante, ¿no? Pero todo esto queda en un segundo plano frente a una sola cuestión, una cuestión histórica, una obsesión. Cartagena tenía un problema en el año 20 que venía arrastrándose pues, desde el alcalde Aniorte, que era el abastecimiento de agua. La ciudad se abastecía de fuentes que eran escasas y muchas de ellas estaban totalmente agotadas. En esa época estaba todavía el agua de los ingleses y Cartagena llevaba siglos luchando por lo mismo, tener agua potable suficiente. Y Torres comprendió que sin agua no hay desarrollo, no hay industria y no hay crecimiento. Era el gran problema estructural de la ciudad. Y aquí es donde Alfonso Torres hace lo que nadie había conseguido, que es resolverlo. Año 1927, viaja a Madrid, negocia, insiste, presiona. Y les puedo asegurar que fue una presión bastante insistente, ¿no? De estar en la puerta del despacho del ministro días y días hasta que fuese recibido. Y vuelve con algo que cambió la historia de Cartagena, con un Real Decreto Ley, Mancomunidad de los Canales del Tayrilla. Y esto no es una obra, es todo un sistema. Un sistema que garantiza el abastecimiento de agua no solo a Cartagena, sino a toda una red de municipios. El agua que bebemos nosotros ahora. Y aquí está la clave de su grandeza política. No va a resolver un problema puntual, resuelve un problema estructural y transforma la ciudad. Y la reacción es inmediata. La ciudad se echa a la calle, miles de personas, balcones engalanados, comercios cerrados. El recibimiento que tuvo el alcalde ha sido el mayor recibimiento que ha tenido nadie en esta ciudad.
hasta el punto que fue nombrado alcalde perpetuo por aclamación. Y esto no es propaganda, es una percepción real, porque la gente entiende lo que ha pasado. Se ha acabado la dependencia del agua y con esto se abre el futuro. Pero Torres no se queda ahí, se gestiona, condiciona un proceso de embellecimiento de la ciudad, como he dicho, se convierte en una ciudad hacia adelante. Torres lidera una de las etapas más brillantes de la Cartagena contemporánea. Pero la historia no terminó bien. Llega la República, llega la inestabilidad y finalmente la Guerra Civil, y su final es trágico. Pero eso no nos debe de cambiar su percepción, porque a partir de ese momento su figura ya no solamente es política, sino queda dentro de la historia de nuestros alcaldes, ¿no? Es el alcalde que resuelve el problema del agua y que sitúa a Cartagena en condiciones reales de desarrollo. Él fue el que inició la obra, luego la obra tuvo un impulso enorme durante la República, una paralización durante la Guerra Civil, y el que abrió el grifo fue el almirante Basterreche después de la Guerra Civil. Bien, y seguimos con nuestro recorrido. Ya estamos fuera de tiempo. Cuando ustedes quieran, yo termino, pero vamos deprisa. Segunda República y Guerra Civil. La proclamación de la Segunda República, los alcaldes republicanos impulsaron reformas sociales y urbanas mientras la ciudad se convierte en uno de los principales bastiones de la República durante la Guerra Civil. Pero vamos, hay que decir que la inestabilidad creada por los alcaldes republicanos que no se pusieron de acuerdo, pues creó hasta que en un momento determinado se tuviese que nombrar por parte del Gobierno Civil de Murcia una gestora, porque realmente la ciudad era ingobernable, porque los alcaldes duraban poquísimo tiempo, algunos horas. Bien, en este nos vamos a centrar en este periodo en dos alcaldes, en Miguel Céspedes Pérez y en César Serrano Mateo. Miguel Céspedes, entramos en uno de los momentos más difíciles de toda nuestra historia, la Segunda República, y aquí hay que decirlo sin rodeos, Cartagena se vuelve ingobernable. Y esto no es una exageración, es un hecho. Desde el año 1931, que es cuando empieza la República. Tras las elecciones municipales, el ayuntamiento entra en una dinámica caótica, cambios constantes, enfrentamientos internos, ambiciones personales, luchas de poder. El resultado es demoledor. Hubo 14 alcaldes en 2 años. Porque no duraba. Hubo un alcalde que duró 24 horas, otro alcalde que fue elegido porque sacó una pistola, otro alcalde porque se echó una moneda al aire a cara cruz y salió cara y fue el alcalde, y así durante meses y durante años. Y esto no era política, lógicamente, esto era inestabilidad estructural. Y en medio de ese escenario, de esos alcaldes que duran poco y que están ahí, aparece la figura de este hombre que se llama Miguel Céspedes Pérez, que no es el alcalde en sentido clásico, no tiene un mandato largo, como he dicho, no tiene margen de maniobra, así que no podían. Tiene algo más complicado, tiene que gobernar en una situación de caos, ¿no? Céspedes no es de la élite, no es jurista, no es ingeniero, es hijo de minero, es topógrafo, es obrero, y eso define su perfil político, ¿no? Se forma en el sindicalismo, en la UGT, en el movimiento obrero, y desde ahí entra en política. Primero es del Partido Socialista y después del Partido Comunista. Es concejal en el año 31, teniente de alcalde y alcalde accidental en varias ocasiones. Nunca llega al poder por una mayoría clara, nunca gobierna con estabilidad, nunca es un alcalde de votos, es un alcalde de circunstancias, de equilibrios precarios, de momentos críticos, y eso marca su trayectoria. Gobierna un ayuntamiento dividido, con acusaciones constantes de corrupción, con intervenciones desde instancias superiores, con gestoras impuestas, no tiene autonomía real, y aún así está ahí. En el 33 lo vemos en un acto defendiendo perfectamente la contradicción del momento, ¿no? Celebrando el Día del Ejército, desfiles militares, vítores a la República. Una imagen que resume toda la tensión de la época. Como digo, en el año 34 participa en el Comité Revolucionario, es destituido como concejal, se radicaliza, se incorpora al Partido Comunista y en el 36 vuelve tras el triunfo del Frente Popular otra vez al ayuntamiento, otra vez con poder. Pero ya no estamos en política normal, estamos al borde del abismo. Llega la Guerra Civil y aquí todo cambia. Céspedes no desaparece, se mantiene, asume responsabilidades. Hay un dato clave que lo define, que rompe cualquier simplificación. Interviene para salvar vidas. Es mediador, es protector, evita represalias, incluso impide, junto a nuestra conocida Caridad la Negra,
la quema de la iglesia de la Virgen de la Caridad, el templo. Y esto es importante porque en un contexto de violencia generalizada decide actuar con criterio propio y eso tiene consecuencias. Termina la guerra, es detenido, es sometido a un consejo de guerra, es condenado a 30 años, se salva de la pena de muerte, pero es casi inmediatamente puesto en libertad. Y parte de eso es por las actuaciones que tuvo durante la guerra. Se retira, vuelve a su oficio y desaparece del foco político. Y aquí hay que hacer una lectura clara. Céspedes no fue un gran gestor urbano, no transformó la ciudad, no dejó grandes obras, pero encarga algo mucho más complejo. El alcalde atrapado en una época imposible. En un ayuntamiento roto, en un sistema inestable, en un país al límite. Bueno, con errores, con contradicciones, pero también con gestos que en determinados momentos marcaron esa diferencia, ¿no? Miguel Céspedes es el alcalde de la inestabilidad, el producto de una ciudad políticamente fracturada y el reflejo de una república que no supo gobernarse a sí misma. Bueno, y esto es un ejemplo, otro ejemplo más de esta estela de los alcaldes. Seguimos con César Serrano, el alcalde de una ciudad en guerra. Aquí no hay otra cosa que la supervivencia. Y en ese escenario aparece César Serrano Moteo, que era médico, republicano, y fue el alcalde, creo yo, que en el peor momento posible. 18 de julio de 1936. Mientras España comienza el levantamiento militar, en Cartagena se decide algo claro, de qué lado está la ciudad, ¿no? Y aquí Serrano juega un papel importante. Junto al general Martínez Cabrera mantiene a Cartagena y a su base naval fiel a la República. Y esto no es menor, Cartagena no era una ciudad cualquiera, era la base naval estratégica y es algo decisivo. Como no tenemos mucho tiempo, tengo que ir deprisa. No es un alcalde que fracasa, es un alcalde al que el contexto le va a superar. En la guerra el poder municipal deja de existir como tal y por lo tanto él pierde toda su importancia porque va a ser dominado por los comités primero y por el Frente Popular, o sea que él tampoco va a tener mayor trascendencia. Después de la guerra tiene que exiliarse, se va a México y allí terminarán sus días en la ciudad de México. Y llegamos al franquismo, año 39-79, entra en una larga etapa de alcaldes designados por el régimen durante 4 décadas. El Ayuntamiento de Cartagena es gobernado por los alcaldes nombrados directamente por el Poder Central, sin elecciones democráticas. Ahí tenemos a José de la Figuera Calín, a López de Andújar y Gil de Arana, estos dos, Tomás Ferro Navarro, Manuel Zamora Vivanco, el que más tiempo estuvo, que es el que yo ahora mismo también estoy estudiando, que es Miguel Ángel Hernández Gómez. Luego vendría Federico Trillo Figueroa Vázquez y finalmente durante la autarquía económica aparecen las figuras de los alcaldes Huerta Celdrán, Roch Sánchez, García Candela y García Pagán, que sería el último alcalde a caballo de la transición. Pero de esto no vamos a tratar a ninguno. Vamos a ver que la democracia restaurada del año 79 al 2000, en donde ya aparecen figuras como la del primer alcalde democrático de esta época, que es Enrique Escudero, Juan Martínez Simón, Antonio Vallejo Alberola, José Antonio Alonso Conesa y la primera alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro Álvarez. Estos ya nos suenan más, ¿no? Entonces, ya por ahí acabando, Enrique Escudero de Castro ejerció como alcalde en Cartagena en el año 79, después de la década de la dictadura, y con ello algo que no se veía desde casi medio siglo, que es que los cartageneros volvieron a elegir democráticamente a su alcalde. Y esto no era un simple trámite, era un cambio de sistema, ¿no? El 19 de abril del año 79, en el salón de pleno del ayuntamiento, se convierte en el centro de todo. Hay una expectación máxima, estaba todo lleno de periodistas, vecinos, un ambiente cargado. Comparar las fotos de esos plenos con las de ahora, hay mucha diferencia, ¿no? Es el momento histórico. Hay 27 concejales, 4 fuerzas políticas, ninguna obtiene la mayoría. Partido Socialista 9 concejales, UCD 8 concejales, Partido Cantonal 7 concejales y el Partido Comunista 3 concejales. Esto en democracia, en estado puro, es pluralidad y es bloqueo. Durante días se negocia, se intenta pactar, se plantean acuerdos, pero nadie cede.
Cada partido llega al pleno con su candidato y aquí está la clave. No hay mayoría, se vota 1 a 1, voto a voto, resultado: Escudero 12 votos, Pedreño 8, Carlos Romero 7. Nadie alcanza la mayoría absoluta y entonces se aplica la ley. Alcalde, el cabeza de la lista más votada. Y así Cartagena tiene un nuevo alcalde, Enrique Escudero de Castro. Primer alcalde democrático en 48 años. Pero aquí empieza lo verdaderamente complicado, porque una cosa es ganar y otra, muy distinta, gobernar. Escudero gobierna en minoría, sin control del pleno, sin mayoría estable y con una ciudad que viene de una dictadura, es decir, una sociedad dividida, desconfiada, en un proceso de cambio. Y aquí es donde aparece, yo creo, el perfil político de Escudero, ¿no? Que no es un alcalde de imposición, no puede serlo, es un alcalde de equilibrio. Tiene que negociar todo, cada decisión, cada paso, y además bajo una presión constante. Mociones de censura, intentos de desestabilización, alianzas cambiantes. Se llega incluso a hablar de un gobierno paralelo, la situación es límite. Él se plantea dimitir y aquí entra un elemento clave, la política nacional. Escudero habla con Felipe González, habla con Alfonso Guerra y reciben un mensaje claro. El poder no se gana en las urnas, se defiende en las urnas, no hay marcha atrás. Y entonces toma la decisión inteligente, muy inteligente, de abrir el gobierno, ofrece participación a otros grupos, integra, suma, los cantonales aceptan, el gobierno se recompone, la UCD se queda aislada, el ayuntamiento empieza a funcionar. Bueno, Escudero no gana gobernando solo, gana gobernando con otros, había que reconstruir la convivencia, dar estabilidad a una ciudad que no la tenía. En definitiva, Enrique Escudero es el alcalde que introduce la democracia en el ayuntamiento y que demuestra que gobernar no solamente es ganar, sino saber también mantener equilibrio. Y el poder municipal pertenece siempre a los ciudadanos, nuevamente. Y llegamos a nuestro 14º alcalde, que no es alcalde, sino es alcaldesa. Pilar Barreiro es la persona que más tiempo ha sido alcaldesa en la historia de Cartagena. De todos los que hemos visto, la que más tiempo ha estado es Pilar Barreiro, 20 años, 2 décadas completas. Y además es la primera mujer en ocupar la alcaldía. Ya con eso bastaría para situarla en un lugar destacado. Pero hay que reconocer que su peso histórico va mucho más allá. Todavía no hemos escrito la historia de Pilar Barreiro, pero algún día habrá que escribirla como la de todos los demás alcaldes, ¿no? Cartagena llega en el año 95, cuando ella es elegida alcaldesa, en una situación muy complicada. Hay una crisis industrial, hay un desempleo, hay un desmantelamiento de empresas históricas y hay una tensión social muy grande. Una ciudad muy golpeada, una ciudad muy desorientada. Y en ese contexto Barreiro accede a la alcaldía. Y aquí hay que entender bien su perfil político. No es una alcaldesa de transición, no es una figura de paso, es una alcaldesa que podríamos denominar de ciclo largo, y lo fue, y eso lo va a cambiar todo, porque cuando alguien gobierna 20 años ya no es gestión, es definición. Porque cuando alguien gobierna durante esos años define prioridades, define inversiones y también define modelo. Y Barreiro lo tuvo claro desde el principio. Un principio que tenía que cumplir, porque el modelo que había anteriormente había desaparecido en el crash del 92. Y entonces crea ese nuevo modelo de patrimonio y turismo. Ese es el eje de su proyecto. Y no se queda en discurso, lo ejecuta. Aparece el concepto de Cartagena Puerto de Cultura, que es una estrategia, que es un plan. Y a partir de ahí la ciudad cambia. Aparece el Teatro Romano. Se pone en valor el Molinete, se abre el barrio del Foro Romano. Cartagena empieza a mirarse de otra manera y sobre todo a mostrarse al exterior. El Museo del Teatro Romano, en el que estamos nosotros ahora mismo, se inauguró en el año 2008, que es un icono, es un antes y un después. Cartagena entra en el mapa cultural y esto no es menor porque durante décadas la ciudad había vivido a espaldas de su propio patrimonio. Barreiro va a cambiar eso, pero no se queda ahí. Impulsa el auditorio del Batel, apuesta por congresos, eventos, actividad cultural. Quiere posicionar a Cartagena, y yo creo que en cierta manera lo consigue, en una ciudad de destino consolidado, y eso tiene una raíz clara, que es poder hacerlo en una etapa de gobierno larga. Pero, para ser honestos, en un mandato de 20 años no todos son luces, también tiene sombras, y el principal, bajo mi punto de vista, es el casco histórico. Mientras se invertían en patrimonio, el centro se vaciaba, vecinos se marchan, comercios se cierran, solares vacíos, una paradoja muy clara, una ciudad cada vez más visitada
pero menos habitada. Y ahora tenemos ese problema estructural que aún hoy sigue presente, y aquí está el debate real sobre su figura, que es hasta qué punto se llegó a transformar a la ciudad y cuál ha sido el resultado de ese proyecto al exterior, ¿no? Si se resolvieron todos los problemas, si ese equilibrio en el que se define su legado es efectivo. Y bueno, y a esto hay que sumarle ese final político, esa salida hacia Madrid, al Congreso, al Senado, su posterior implicación en casas judiciales, sin condena, archivadas, pero con un coste político claro. Su propio partido la aparta, y aquí aparece otra constante en la política: no siempre se sale como se entra. Pero sí volvemos a lo esencial, a lo que interesa en esta conferencia, y ya estoy terminando, es que Pilar Barreiro es la alcaldesa que más tiempo ha gobernado Cartagena y la que la ha definido, para bien o para mal, el modelo de ciudad que aún hoy vivimos. Y eso pesa mucho, porque hay alcaldes que pasan, hay otros que dejan huella, y luego están los que condicionan décadas. Y con esto yo creo que cerramos esta exposición de Cartagena, porque Cartagena no se entiende sin sus alcaldes, pero sus alcaldes tampoco se entienden sin Cartagena. Y a modo de conclusión, bueno, no he puesto a los alcaldes del siglo XXI, porque solamente he llegado al siglo XX, pero ahí tenemos en el año 2015 a José López Martínez, luego en el 2017 Ana Belén Castejón Hernández y la actual alcaldesa desde el año 2021, Noelia Arroyo. Y para cerrar la conferencia, quiero decirles que estos 14 nombres que hemos recorrido esta tarde no son una historia completa, son solamente una puerta, ¿no? Una puerta que nos permite asomarnos a más de 6 siglos de poder municipal en Cartagena, a una cadena interrumpida de decisiones, pero detrás de estos 14 nombres hay muchos más. Hay decenas, centenares, personas que ocuparon ese sillón, el sillón de la alcaldía, que formaron parte del concejo, que asumieron el peso del gobierno local y cuyos nombres en muchos casos han quedado dispersos, olvidados o simplemente ocultos entre legajos y archivos. Es muy triste cuando encuentro un alcalde y digo, si no sabíamos ni que era alcalde, ser alcalde de una ciudad y que luego no sepamos que ni siquiera ha sido alcalde. Por eso este trabajo no termina aquí. Como cronista oficial de Cartagena, como investigador y también como cartagenero comprometido con la historia de su ciudad, me encuentro inmerso en esta labor que considero imprescindible: recuperar todos y cada uno de los nombres de quienes han ejercido el poder municipal de Cartagena a lo largo de los siglos. Y que con un objetivo claro, que es el que les he indicado anteriormente, que va más allá de la investigación, que estos nombres queden en los archivos, que no se queden en los libros y que sí se queden algún día en donde deben de figurar, en un lugar visible, digno, permanente, en nuestro palacio consistorial, como testimonio de una historia que no empezó ayer, como reconocimiento a quienes asumieron la responsabilidad de gobernar, como recordatorio de que el poder municipal no es efímero, sino parte de una continuidad histórica que nos define como ciudad. Cartagena, insisto, ha sido lo que ha sido porque alguien en cada momento tomó la decisión por ello. Y esas decisiones tienen nombres, nombres que debemos conocer, nombres que debemos recordar y nombres que debemos situar en el lugar que les corresponde. Este es el camino que hoy iniciamos, porque la historia de los alcaldes de Cartagena es en definitiva la historia de la propia ciudad, su grandeza, sus miserias, sus momentos de esplendor, sus periodos de crisis, sus hombres, finalmente, sus mujeres, 6 siglos de poder local que han dejado una huella indeleble en el paisaje urbano, en las instituciones y en la memoria colectiva de los cartageneros. Y créanme que todo esto merece la pena recordarlo y recorrerlo, porque en definitiva son parte también de nuestra propia historia. Muchísimas gracias. Hay turno de preguntas, algunas, tú tienes tiempo. Yo tengo tiempo. Pues si alguien quiere preguntar. Hasta las 9 tengo tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues nada, todo el mundo lo tiene claro. Muchísimas gracias por su atención y pido disculpas porque me he pasado mucho del tiempo.
Gracias a ti. ¿Te ha gustado o no? ¿Esto?